noches. Aquí se cumple aquello de los primeros eran los últimos y los últimos no sabemos cuándo lo van a presentar. Muy bien, pues mi nombre, como ya lo oyeron, es Juan Munez. Tengo una maestría en prevención de riesgos laborales. Me gusta mucho este título más descriptivo que el que estamos acostumbrados de salud ocupacional, pero es exactamente igual. Bien, ustedes saben, y esto no es una novedad, siempre que hacemos una presentación, los conocimientos están ahora en la red, los conocimientos están ahí. Lo que hacemos nosotros es hacer esa asociación, estructurarlos, ponerlos sistemáticamente, y por eso vamos a empezar a hablar de algo que es conocido. Los más viejos tal vez están más acostumbrados a ver estas escenas que los más jóvenes, pero siempre ha habido una asociación entre el trabajo y la vida del hombre. Gran parte del tiempo ha sido esa relación laboral. Desde el principio, cuando se diversificaba el trabajo, vamos a ver, ahí les di un pequeño avance de lo que va a venir. Desde el principio vemos entonces cómo se distribuye el trabajo y cada trabajo generaba una serie de peligros. Por eso era interesante hacer una descripción de la relación que había entre las funciones que tenían socialmente las personas con lo que estaban haciendo. El hombre normalmente cazaba, las mujeres hacían los alimentos, había cosas de casa, y esto contribuía a la organización del trabajo. Esto le va a dar un valor grande a esa asociación que vamos a establecer entre el trabajo y la salud. ¿Cuál ha sido el gran temor siempre de esto? Las consecuencias del trabajo. Sabemos que el riesgo y los peligros siempre son inherentes a la vida humana. No existe un riesgo cero, estamos rodeados, y en Guatemala, más que en otros lugares, acostumbrados de que el peligro siempre esté alrededor nuestro. Estos primeros hombres de las cavernas tenían la idea de que temían mucho la consecuencia de la caza, de la pesca, de enfermarse y quedar incapacitados. Ese temor ha acompañado al hombre siempre, pero no solamente en el pasado, sino que también en la actualidad. Y estas son escenas que normalmente ya nos estamos mal acostumbrando a verlas frecuentemente. Para el gremio médico y para los investigadores, esto no es una situación rara. Ya ha habido una serie de documentos, yo marqué unos, pero hay una gran cantidad de gente que se ha dedicado a hacer esa asociación entre el trabajo y la salud. A ver, ¿cuáles son las consecuencias del trabajo? ¿Cómo repercuten en nuestra salud? Vale la pena resaltar a Ramazzini, que se menciona como el padre de la salud ocupacional, pero anterior a él ya ha habido una serie de gentes que han establecido esa relación y que le han podido dar la importancia que tiene la salud y el trabajo. Esto fue más evidente en la Revolución Industrial, y fue más evidente porque se concentraron grandes cantidades de población en los centros urbanos. Al ver esto, era mucho más claro cuáles eran los problemas que se estaban dando, y empezaron a surgir otras cosas, como ejemplo, el trabajo infantil, la incorporación de las mujeres al trabajo en forma masiva, también los trabajos en línea y algún tipo de mecanización, y quiera que no, algunas condiciones, aquí ven algún tipo de gases, la mala iluminación, una serie de condiciones que estaba afectando. Es
Miren, es muy conocido de todos los efectos que traía el trabajo en las minas al principio de la revolución industrial. Esto fue más evidente en Europa y poco a poco fue suscitando una serie de protestas de los mismos trabajadores, donde no estaba regulado eh, las horas del trabajo. Este es un riesgo laboral, el manejo de esta. No estaban acostumbrados, no habían ni determinado las horas de trabajo diario, de descanso, jornada de 8 horas, salarios justos. Mi padre es esclavo del trabajo. Bueno, y había una serie de manifestaciones, pero había algo peor. Percibían los accidentes, percibían alguna condición y condiciones socioeconómicas que conllevaba el trabajo. Uno de mis jefes dice en la planta, si no hay desgaste, no hay cheque. Si no hay riesgo y peligro, no hay cheque. Entonces sí se tiene que trabajar y, en condiciones de riesgo. Lo que pocos percibieron fue la cantidad de enfermedades que conllevaba este cambio en los sistemas de producción. Esto lo empezó a ser evidente no solamente en Europa, en todo el mundo empezaron a aparecer una serie de asociaciones de lesiones y de enfermedades, y quiero hacer la diferencia. Una es mucho más perceptible, que son las lesiones, es mucho más inmediata y mucho más fácil asociar la lesión con el trabajo, no siendo tan claro cuando es una enfermedad, que requeriría tener conocimientos médicos y estar en el lugar que se están produciendo este tipo de enfermedades. La exposición a condiciones del entorno laboral inseguras, insalubres sobre todo, ese es un problema en muchas partes del mundo. Las condiciones de trabajo, que algunas son deplorables, y que ha puesto de manifiesto en todo el mundo tres causas o tres manifestaciones de estas enfermedades o de estas condiciones inapropiadas. El dolor de espalda, mundialmente. ¿Por qué? Manejo de cargas, posturas inadecuadas, 37% de lesiones reportadas. La pérdida de la audición, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, que muchas veces no son tan crónicas como pensamos y que están a veces muy asociadas a la sensibilidad de algunos contaminantes y al mal uso de los equipos de protección personal, principalmente malos ajustes. Poco a poco eso se está evidenciando, pero no es tan crónica. Un ejemplo que me tocó experimentar para que vean cómo se dan estas situaciones. Teníamos en una fábrica un rótulo que dice prohibido entrar sin equipo de protección personal. Tenemos el full face para protegerlo porque hay gases. Tenemos extractores, pero una persona entra con la mascarilla y se la va a poner dentro. O sea, para mala suerte dicen que los accidentes pasan. Ese día se va la luz y empiezan a fallar los extractores. Y ese día aumentaron la producción, así que pusieron otra máquina que era mucho más contaminadora y que ya la habían sacado de la línea de producción, la vuelven a reincorporar. Precisamente en el momento que se realiza ese acto inseguro y la persona empieza con un problema respiratorio. Se le tiene controles de espirometría, todos los controles que nos podamos imaginar, pero viene él y por un acto inseguro empieza a padecer. El diagnóstico que le hicieron en el Seguro Social fue de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Tenía un mes, antes estaba perfectamente. Las enfermedades ocupacionales más frecuentes en las Américas,
están muy relacionadas también. La baja audición, intoxicaciones agudas por plaguicidas, metales pesados y enfermedades respiratorias y de la piel. Preocupa mucho el uso de plaguicidas porque tenemos poblaciones agrícolas y tenemos, últimamente se han reportado una serie, principalmente esta gente de Saltra, en Nicaragua, algunos problemas de insuficiencia renal que lo asocian con exposición al sol, pero también no descartan el uso de plaguicidas. Y eso los tiene preocupados porque, como sabemos, una gran cantidad de población en nuestros países se dedica a la agricultura. En los trabajadores agrícolas en Centroamérica, alrededor de 7,000 casos de intoxicaciones aguda por plaguicida. Frecuencia de lesiones y muertes relacionadas con el trabajo en América Latina. Esto es impresionante. Hablan de 36 lesiones relacionadas con el trabajo por minuto y 300 trabajadores mueren diariamente debido a accidentes ocupacionales. Como les digo, es mucho más perceptible los accidentes que las enfermedades. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil asociarlo con la causa, no así las enfermedades. Y si esto es espeluznante, se imaginan la cantidad de enfermedades que se están ocasionando. Casi 800,000 muertes cada año alrededor del mundo se deben a lesiones ocupacionales. Y se habla ya de 11 millones de enfermedades. Muchas de estas muertes se dan en profesiones de riesgo alto, la construcción. En algún momento se llegó a decir que había 3 muertos semanales en la construcción. El costo de las lesiones y muertes ocupacionales varía entre el 2 y el 14% del Producto Interno Bruto en algunos países. La cantidad, el impacto económico que causa no solamente al Estado, a la familia, a toda la sociedad, es muy grande. Verdaderamente, cuando hablamos de importancia de la salud ocupacional, estamos hablando de esto. Estamos hablando de que sí es un tema que tiene que estar en la agenda de la salud. No puede ser una especialidad que esté postergada. La OIT, este es el 2010, hizo una lista, esta es una pequeña muestra de alguna clasificación. Me voy a hacer un poco para atrás. Esta es una pequeña lista del gran listado que OIT ha presentado asociado con enfermedades laborales. En el 2014 hubo un taller de la Comisión Nacional de la Salud Ocupacional y la Organización Panamericana de la Salud para revisarlos. Y más o menos se mantienen. La novedad es que con los cambios tecnológicos va aumentando las enfermedades, van aumentando la mejora en los diagnósticos y por lo tanto van apareciendo lamentablemente más enfermedades relacionadas con el trabajo. Esto tiene que ver con una alineación de valores. La gente que produce tiene que empezar a ver que a través de la historia se ha estado manifestando esta tendencia y esta asociación. Sí, verdaderamente el trabajo nos impacta en la salud. Ya se dieron cuenta los técnicos, ya se dieron cuenta los médicos y lo mejor, también se dieron cuenta la gente que está manejando la economía. Estas personas que manejan la economía se han dado cuenta también que no puede haber un nivel de producción alto si nosotros tenemos poblaciones enfermas. Entonces, si hay una asociación
Y tal vez no lo hacen por un alto humanismo, sino por una realidad. Y la realidad es a personas sanas, personas productivas. Entonces empieza a cambiar la mentalidad. Y como les digo, no por un acto de bondad, sino por una acción pragmática. Junto con esta comprensión y cambio de enfoque sobre lo que es el trabajo y la salud, tenemos el fenómeno de globalización. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una integración de valores, hay una alineación de valores en varios lugares, yo no digo en varios lugares, en todo el mundo. La gente empieza a pensar, a comunicarse y el mundo se vuelve, como se llama comúnmente, una aldea. En esa aldea empieza a surgir una cultura. Y esta cultura se enfoca y comprende perfectamente que el desarrollo económico, ahí está, se me adelantó, el desarrollo económico va generando una serie, como les mencionaba, de nuevos problemas, de nuevas enfermedades, de nuevos accidentes, estrés laboral, lesiones osteomusculares y exposición a contaminantes. La Asociación de Higienistas de los Estados Unidos, en su manual de los TLBs, describe 600 químicos, 600 contaminantes o productos químicos y 300 de origen físico. Pero es algo que va cambiando. Ya en la versión en español de 2014, lo que le llaman el libro negro, ya se incluye también otros aspectos de la salud ocupacional, como es la ergonomía. Y los factores psicosociales ya empiezan a aflorar en un manual de higiene industrial. No estamos hablando de salud ocupacional, estamos hablando de un área. Entonces, para todos es comprensible que con el desarrollo económico hay una naturaleza cambiante del trabajo, que es buena económicamente, pero también está generando una nueva cantidad de riesgos. Otro aspecto importante es la mecanización. Ya no es suficiente lo que pasó en la revolución industrial, que empezó a sacar a una gran cantidad de personas de sus aldeas para llevarlos a los centros urbanos, sino que también necesitamos mecanizarlos, volverlos más eficientes y eficaces. Entonces, para eso empezamos a meter máquinas. Y estas máquinas empiezan a desplazar personas. Y estas personas desplazadas tienen que vivir de algo. Les dejo a su imaginación lo que pueden hacer o a lo que se dedican algunas personas desempleadas, generando otro tipo de peligros y riesgos sociales. El aumento de la informalidad es uno de ellos. Si no consigo trabajo porque en los trabajos los hacen las máquinas, ¿qué voy a hacer para ganarme la vida? Entonces aumenta la informalidad, aumenta también la pequeña y mediana empresa. Empiezan a haber innovadores, empiezan a haber gente creativa, empiezan a generar una cantidad de nuevos trabajos, gente que está haciendo videojuegos, qué sé yo, empiezan a generar creativamente una gran cantidad de trabajos. Ante esto se plantea una nueva estrategia: considerar los ambientes del trabajo como saludables. Eso nos va a volver mucho más productivos y nos va a ayudar a no generar esa carga social que puede significar una gran cantidad de personas lesionadas o enfermas. Porque, como le digo, es una decisión económica. Y una asociación importante de valores: salud, productividad. Esto es una cultura. Y esto es interesante porque en una cultura se van incorporando valores. Y esta cultura del comercio global va queriendo influir en un solo lenguaje. Si nosotros invertimos en salud de nuestros trabajadores, eso no tiene que ser una ventaja competitiva para los otros.
Explico. Si nosotros contratamos un médico en nuestra planta, entonces eso nos va a encarecer nuestros productos. No, tenemos que hablar claro. Lo vamos a poner todos y todos vamos a actuar con sistemas de gestión. Y empiezan a hablar una sola lengua, un solo idioma. Necesitamos estandarizar procesos, comercios. ¿Para qué? Para que nadie tenga ventaja sobre otros. ¿Eso qué quiere decir? Que empiezan a generar una serie de mecanismos para estandarizar todos los procesos. De hecho, muchas veces el avance que puede tener una sociedad ya está siendo medida como la cantidad de normas que pueda tener. Y empiezan de alguna manera a presionar. No estamos hablando de leyes y regulaciones. Estamos hablando de valores compartidos en el mundo. Yo no voy a comerciar con Guatemala si Guatemala no respeta mis marcas. Yo no voy a comerciar con Guatemala si Guatemala no tiene un sistema de gestión de la salud. Yo no voy a comerciar con Guatemala si no tiene un sistema de gestión de la calidad y del medio ambiente. Entonces dicen, qué bonito, entonces yo sí voy a invertir en el medio ambiente, pero el que él me va a vender sus productos no está invirtiendo en eso. Eso fue muy evidente en los Estados Unidos. A principios del siglo antepasado, 1900 algo, ellos tuvieron que cambiar la visión de esto y se hicieron la misma pregunta que nosotros nos estamos haciendo ahorita. ¿Es necesario estandarizarlo todo? Porque para nosotros nos va a dejar fuera del mercado tener una serie de medidas de protección para los trabajadores, el medio ambiente y la calidad. Eso no nos hace competitivos. Para los norteamericanos, por cada 20,000 trabajadores tenían un médico. Ese sí es trabajo. No sé a qué hora los mirarían, pero esa era la carga laboral que tenían y claro, esto fue evolucionando hasta terminar en una de las leyes más impresionantes y que sirve de ejemplo a muchos países y que de hecho en nuestro reglamento, que el doctor va a hablar posteriormente, ya está manifestada, lo que es la OSHA. OSHA, que es parte de la Secretaría del Trabajo de Estados Unidos y que va dando una gran estructuración de lo que son leyes y protección a los trabajadores. Tanto influyen que hubo una reunión en Centroamérica en 1925 para que los países centroamericanos también la incluyeran. Como siempre, algunas personas se oponen, no todos están de acuerdo. Entonces llevaron esto hasta la Suprema Corte, con el argumento de que había que hacer pruebas de factibilidad para ver si la salud ocupacional era pertinente. La respuesta de la Corte Suprema de Justicia en los Estados Unidos fue que en relación a la salud no era nada de que si era viable o no era viable, que era obligación que se cumpliera con la protección de los americanos, de los trabajadores. ¿Por qué? Porque el 50% de la población del mundo es trabajadora. Y si vemos toda la cantidad de trabajo y los riesgos laborales que tienen las amas de casa, nos damos cuenta que nadie está fuera de esto. ¿Cómo empezaron a presionar? Se empieza a presionar, se toman instrumentos. Este instrumento son las normalizaciones y alguna presión para que hubiera regulaciones en los países. Esto tiene una jerarquía. Voy a ponerlo de una vez. A nivel internacional y de la Asociación de Comercio Mundial, se habla ya de tener algunos convenios, tratados de libre comercio que incluían este tipo de valores. Dentro de esos valores, dentro de estos organismos, estaba la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud. Como un nivel muy alto, empieza a hacerlo sus organismos regionales como OPS
y a nivel nacional se forma en el 2002 el CONASO, que es la Comisión Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional. Este está formado, es un ente tripartito a propuesta de la OIT. Y empiezan a presionar desde 1999, a presionar a Guatemala, y le dicen, no, tiene que formar el comité tripartito. Había dos conflictos, uno en formar la del salario, un comité tripartito del salario, y el otro el comité de salud ocupacional. En el 2002 arranca con muchas dificultades integrando a una parte del gobierno representada por el Seguro Social, el Ministerio del Trabajo y Salud Pública, los sindicatos y las diferentes cámaras del CACIF. Ellos se convierten en el ente regulador de la salud y la seguridad ocupacional en Guatemala y se empieza a gestar un cambio grande en la regulación. Como iniciativa propia, como parte de la cultura, no. Aquí lo que está pasando es que una cosa es la cultura y otra cosa es la regulación. En los países que desarrollan esta cultura es igual. O sea, primero es la cultura y después es la ley. A nosotros originalmente nos toca al revés. Primero nos ponen la ley y después tenemos que generar la cultura. Es un poco raro, ¿verdad? Pero así pasa en Guatemala. Esto conlleva a la oposición al cambio, a evaluación de los intereses. Esto ya ha pasado en otros lugares. Pasó en Estados Unidos, pasó en Europa, pasa en todas partes. Todos se tocan la bolsa para ver esto. Pero la decisión ya está tomada. El CONASO empieza a trabajar en el nuevo reglamento de higiene y seguridad. Al mismo tiempo, desde COGUANOR, de la Comisión Nacional de Normalización, se empiezan también a dar una serie de normativas. Y también a nivel nacional, eso está a nivel nacional, normas de asociaciones. Desde hace 18 años, la formación de la Asociación de Médicos del Trabajo, ASOMET, a la cual representamos el doctor Enríquez y su servidor, empiezan a trabajar en formación, dando cursos de capacitación desde hace más de 18 años. Fue mucho anterior la formación de ASOMET que la formación del CONASO. Y entonces el CONASO nos presenta ahora como su gran acto de creatividad el nuevo reglamento. Pero ya existían una asociación que puede ser el estandarte de la salud ocupacional en Guatemala, para orgullo de los médicos, a la cual se han ido integrando otros profesionales, no teniendo una asociación específica para ellos. En este momento se están formando otras asociaciones. Ha habido intentos de formar asociaciones de higienistas, de ergonomistas o personas que trabajan en los factores psicosociales laborales. Pero hasta ahora el estandarte lo lleva el colegio médico, sí, y su representación en ASOMET. A la par de esto, también a nivel nacional y con la misma o mayor jerarquía que el CONASO, se encuentra COGUANOR. COGUANOR se empiezan a normar una serie de aspectos que van a enriquecer el reglamento. Uno de los grandes incorporaciones es una norma internacional, la SOSA 18000, que mudan a convertirse en las ISO 45000 y que está todo el sistema de gestión y administración de la salud ocupacional, que ya está en Guatemala. Así como también algunas empresas han generado sus propios sistemas para gestionar la salud y la seguridad. Muchas de estas empresas se han unido al sistema integrado de gestión, incluyen ahí medio ambiente, calidad y salud ocupacional
y responsabilidad social empresarial, para hacer un buen paquetito y un buen camote también. Pero ¿qué estamos hablando cuando hablamos de salud ocupacional? Ya sabemos que hay un ente rector, ya sabemos que hay una asociación como ASOMED, ya sabemos que hay COBANOR, ya sabemos que hay otras incipientes organizaciones, ya sabemos que de repente, de la nada, empiezan a surgir un montón de, a visualizar también fuentes de trabajo, no solo para médicos, sino para otros profesionales, para vendedores de equipos. Por cierto, va a haber un congreso también de la gremial que vende equipos de protección, igual que en ASOMED, que va a haber el congreso latinoamericano. Pero ¿qué es la salud ocupacional? Es un conjunto de actividades de varias disciplinas encaminadas a la promoción, esto tiene que ver mucho con la cultura, a incorporar todos esos valores en la cultura del país. Educación, prevención, control, recuperación, rehabilitación de los trabajadores para protegerlos de los riesgos ocupacionales y ubicarlos en un ambiente de trabajo de acuerdo con sus condiciones fisiológicas. La verdad, dicho de una manera más simple, es generar ambientes saludables de trabajo, saludables, seguros y productivos. Y eso es lo que va en la política de salud ocupacional de muchas empresas. Esa es la idea principal. Este concepto ya es emitido por OIT, que tiene dos filos, lo da y presiona. Ya les dijimos que es, ahora háganlo. Esto tiene una finalidad, que es lo mismo que les decía, esos aspectos en el concepto, que es propiciar el ambiente seguro y productivo y las mejoras y mantenimiento y la prevención de enfermedades e incapacidades. Cuando vemos los aspectos que toca la salud ocupacional, que van desde la parte externa, dando el bienestar físico, psicológico, social, hacia lo interno empieza productividad, efectividad, bla, 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 y vemos el montón de efectos, y el montón de aspectos, y vemos que en el centro está un hombre, un trabajador con un sexo, con ciertas características biológicas, y que está envuelto en toda esa maraña. Cuando vemos esa gráfica y vemos la definición de salud de la Organización Mundial, vemos la complejidad que puede ser esto y la multiplicidad de disciplinas que pueden intervenir. De hecho, en mi campo como higienista, me doy cuenta de que domino 2, 3, 4, pero cada uno puede ser una especialidad. Cuando se trabajó en la norma de ruido, el líder del grupo era un ingeniero que tenía ya una maestría en acústica. Pero esa es una parte de todo lo que es la higiene. Y esa es una parte de lo que es la salud ocupacional. Y entonces es una gran diversidad. Esto puede asustar a una empresa. Mire, solo vamos a hacer esto. Así que vaya preparando la bolsita porque, ¿verdad? Esto, y nos damos cuenta, y OIT nos lo menciona, que esto es de un montón de disciplinas, de que nadie lo sabe todo, de que tenemos que empezar a contar y a trabajar en equipo para poder realizar salud ocupacional. Como una frase famosa dice, cada mono o cada chango en su columpio, en su mecate. Pero en esta no, todos los monos trabajan en el mismo mecate, en el mismo palo. Una forma de visualizarlo de una manera simple sería ver estas 4 pelotitas. Estas 4 pelotitas son las 4 técnicas o ciencias que entran a trabajar en la salud ocupacional. Una de las pelotitas es la medicina laboral. Como lo verán posteriormente, ha generado una serie de conflictos por la falta de conocimiento de estos conceptos bien aplicados y bien manejados. Entonces confunden normalmente la medicina laboral con la salud ocupacional. Salud ocupacional es todo el paquete.
medicina laboral es una parte importante. La seguridad, la higiene industrial y la ergonomía, que históricamente ha incluido a los factores psicosociales laborales. Para definirlos, bueno, tengo aquí una tabla cuando están las definiciones. Básicamente la medicina laboral es aquella que asocia lo que hemos estado hablando de la importancia, los daños, las enfermedades que pueden ser consecuencia del trabajo. Y su esfuerzo va a ser en probar esa relación, en probar esa causalidad. Sobre la higiene, se va a especializar en contaminantes. Y tradicionalmente nos decían que la higiene no tenía que ver nada con la medicina. Cuando yo recibí el curso de OSA 18000, que es la que cambia a ISO 45000, decía la ingeniera, aquí los médicos no tienen nada que ver. Entonces yo era el único médico y levantaba la mano. ¿Y cómo van a saber que hay una enfermedad si ninguno es médico? Porque olvidan el principio de la OIT, que es multidisciplinario. Y hasta en la higiene tienen que estar médicos. La higiene básicamente lo que hace es medir contaminantes. Con un análisis bastante simple es identificación, medición y control. Por decirlo así de una forma muy general. A la hora de aplicarlo es un relajo porque cada contaminante tiene formas de medición, tiene efectos diferentes, qué sé yo. Igual la seguridad y la ergonomía. Entonces cada uno de estos, la ergonomía es la relación con el puesto de trabajo. La seguridad son todas las normas y todo lo que va a proteger a los trabajadores, señalizaciones, en fin, que lo manejan muy bien los ingenieros. Todas estas pelotitas van a dar al mismo canasto. Perdón. Creo que tengo los deditos un poco gordos. Quietos. Van a dar a esto, a lo que es prevención de riesgos laborales. Y este es el concepto. Este es el concepto. Primero, es preventiva. No es reactiva. Entonces, ¿dónde queda el médico que lo que hace es diagnosticar las enfermedades laborales? Es que los médicos lo que hacen es reactivo. Y la seguridad también empieza a investigar accidentes. Que la seguridad es reactiva. Igual la higiene. No, tenemos que actuar en la prevención. Eso quiere decir dos cosas. Que tenemos que actuar sobre la probabilidad y el daño. A eso le llamamos riesgo. Y laboral, porque es el ámbito propio de desarrollo, va a ser las empresas y el trabajo. Como les mencionaba antes, el 50% de la población del mundo se mueve ahí. O sea que es un área que requiere la atención de la ciencia, de los médicos, y les dice, el 50% de sus pacientes están en ese ámbito. Si esto no es importante, no sé. Este es un poco lo que les mencionaba. Había una concepción, yo le puse, estamos de acuerdo con este proceso. Venían y ponían a un ingeniero, a un higienista, a hacer todas las mediciones, identificaba, conocía el proceso, se daba cuenta qué es lo que producía los contaminantes, si eran físicos, químicos, biológicos. Y entonces él hacía todo y después ya se lo pasaba al médico, solo para que el médico llamara la ambulancia y se llevaran al cuate. O que el médico, no sé qué está haciendo aquí el médico, yo creo que está consolando mire, usted tiene enfermedad pulmonar crónica obstructiva, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a mandar al ICSI, ahí le van a dar tratamiento y lo van a incapacitar de por vida. Usted alegre, se va a tener más tiempo para ver el mundial de fútbol. Esta idea quedó totalmente en el pasado. Multidisciplinario. Ahí entramos todos. Y damos un enfoque ocupacional. Tenemos una visión nueva de la historia
médica que se va a realizar. Nos olvidamos por de pronto, aunque no está excluido, todo el sistema asistencial en los puestos de trabajo. No está excluido, es parte de. Pero nos vamos a enfocar en esto, en la higiene, en la seguridad, en la ergonomía y en los factores psicosociales laborales. Desde ahora ya no vamos a curar, vamos a prevenir. Y dimos un pasito más. Claro, entramos en esa evaluación que se hace del que previene, nadie le da las gracias. ¿Para qué le vamos a pagar al médico si no hizo nada? De aquí nunca pasó un accidente. Y se le da todos los honores al que cura, ¿verdad? Porque metió su mano, claro, tiene un mérito también. Los que somos médicos sabemos que también hay un gran esfuerzo en eso. ¿Qué es lo que debe saber este nuevo médico en el puesto de trabajo, en ese ámbito? Lo que el médico debe saber, tiene que aprender sistemas de gestión, tiene que repasar toxicología, tiene que ver cuáles son los medios de entrada de los contaminantes, que si son 4, 5, 6, 4 son. Tiene que aprender, saber algo de ergonomía, saber algo de seguridad, saber qué es lo que están haciendo en la fábrica donde trabaja. Hasta hace poco los médicos estaban en la clínica de las empresas esperando tratar las enfermedades comunes y comúnmente ahí se quedaban. Y comúnmente se les asignó ese lugar y nadie entendía cuando el médico quería salir del consultorio para ir a ver qué estaban haciendo. ¿Por qué la gente tenía problemas respiratorios o problemas dérmicos? Nadie entendía. Dice el doctor, ¿qué onda? ¿Qué está haciendo aquí? Entonces esas son las nuevas competencias que tiene que generar el médico. Como verán después, la ley no habla de un médico especialista, la ley habla de un médico, médico general, médico y cirujano, general, colegiado y registrado, ya lo mencionará el doctor. Y ese médico general es el que tiene que manejar todo esto. Y si no lo sabía, pues lo tiene que ir aprendiendo. Hay instancias de formación como esa SOMED, y hay otras universidades, qué sé yo, que se están interesando en estos temas. Y se están una serie de diplomados y ya se incluye en la educación médica continua la salud ocupacional. O sea que sí hay importancia. Una de las cosas que tendría que aprender el médico en las empresas es que tiene que hacer un plan de prevención de riesgos laborales, o por lo menos conocerlo. ¿Qué es un plan de prevención? Y que ese plan debe estar integrado con las funciones de la empresa. Ahora la visión mundial es que las empresas no solo sirven para ser rentables, para producir dinero, aunque también es una de las funciones importantes. Si la empresa no produce, no nos van a contratar. Pero eso tiene que ser que toda la gente, todas las jerarquías, todos los puestos en la empresa tienen que integrarse a ese plan de prevención de riesgos. Ya sea que el médico lo desarrolle o que el médico sea partícipe en el desarrollo de un plan de riesgos laborales. Así que el médico, la competencia que tiene que generar es de un sistema integrado de gestión. Entonces tienen ahora médicos estudiando la ISO 14000 para ver el medio ambiente, porque ahora se habla de lo que es malo para el medio ambiente, es malo para la salud. También tiene que estructurar, si no él, ayudar a o servir de asesor en una estructura que viabilice el plan. En Guatemala, perdón, aquí dice paritario, es un error, es bipartitos. Ya me han regañado varias veces. Ya al fin estoy aprendiendo. En esta estructura tiene que haber responsables, funciones, prácticas, procedimientos, procesos y recursos. Y en las fases, esto es bonito. El médico tiene que saber cuáles son las condiciones generales. O sea, el médico no puede estar solo en su clínica, sino tiene que ir a saber qué están haciendo en la empresa. ¿De dónde sale el dinerito que me llevo yo después a la casita? Y nos damos cuenta que
la empresa produce plásticos y que los plásticos usan inyectores y que los inyectores generan como un contaminante el ruido y nos damos cuenta de que tenemos que hacer audiometrías y nos damos cuenta que otro proceso produce gases, humo, vapores y que tenemos nosotros que hacer espirometrías y tenemos que hacer pruebas de parche y tenemos que hacer un montón de cosas porque ya estamos conociendo qué es lo que hace la empresa. Todos los sistemas de gestión, aunque las empresas no se certifiquen, tienen 4 pasos. Identificación de peligro, la evaluación de riesgo, la planificación de actividades preventivas, que es el plan de prevención, y la verificación de la efectividad de ese plan. ¿A dónde entra la medicina laboral y el médico? En todos. En todos. La identificación de peligro es aquellas cosas que potencialmente nos pueden producir daños. En cambio, el riesgo es aquello que relaciona la probabilidad con el daño. Por lo tanto, puede ser pequeño, mediano, grande, y se tiende a priorizar para ver dónde vamos a tener la actuación. Si en una empresa no hay ruido, el médico no tiene que hacer audiometría, no se tiene que hacer mediciones. Entonces, tenemos que priorizar nuestras acciones. Esto representa una economía para las empresas, porque priorizamos, administramos, hacemos economía con los recursos. Y la verificación de la efectividad del plan. O sea, que no solamente hacemos, sino que estamos viendo que esas acciones que tomamos sirven. Un ejemplo son los programas de protección respiratoria y protección auditiva. Nosotros en un programa de protección respiratoria tenemos que ver, primero, si a pesar, viene el ingeniero, mide los gases contaminantes, mira el equipo de protección personal, esa es la decisión que él tomó, no es la primera que se toma en la jerarquía de las acciones que se van a tomar, pero bueno, eso es lo que tomó. Nosotros tenemos que verificar si eso sirve o no sirve. No todas las mascarillas se adaptan a todos los tipos de cara. Entonces tenemos que hacer pruebas de mascarillas, de ajuste de mascarillas, o el fit test de mascarillas. Tenemos que ver si se produjo daño a pesar de eso y tenemos que identificar a las personas sensibles y el buen uso de las mascarillas. Como les contaba esta experiencia de la persona que se fue a poner el full face, la mascarilla, dentro del área contaminada. Prácticamente en estas 3 partes tenemos que empapar a los médicos. ¿Para qué? Esto es bonito porque este es el mapa de la prevención. El médico entra desde aquí, desde el diseño. ¿Diseño en qué? Saber las condiciones generales, colaborar en los perfiles de puesto. ¿Quién va a estar ahí? ¿Cuáles son los riesgos de ese puesto? Está desde el principio. Pero la ley dice que debe tener un espacio de 10 metros cúbicos o 5, no lo tiene. Entonces el médico está de ahí y el médico está viendo y ha emprendido a ver la ergonomía y dice, no, la relación de la máquina y el hombre es esta, no es adecuada, no, los monitores no son los correctos, el uso que se hace, las sillas. Entonces tiene que estar desde el principio, desde el mobiliario, desde el perfil, junto con las otras profesiones. Y después, en el examen preempleo, eso ya lo vamos a ver un poco más despacio, para llegar después a hacer lo que llamamos y lo que se convierte en la acción central de médico en las empresas, que es la vigilancia médica laboral. Esto es como la estrellita en la frente del médico. Esto es lo que dice, aunque estén ingenieros, psicólogos, administradores, gente que maneja muy bien la gestión, también están los médicos, porque el médico tiene una estrellita. El médico ya no solo es reactivo, sino que también puede entrar en la prevención. ¿Y cómo entra en la prevención? La prevención se realiza en la salud ocupacional por medio de la vigilancia de la salud. Ese es su aporte preventivo. Por lo tanto, el médico
En la vigilancia tiene que saber cuáles son los contaminantes, los efectos de esos contaminantes, los efectos en la salud, y tiene la autoridad para quitar a un trabajador que sea sensible de un área, para que al final, y hasta después, esto se hace poco en Guatemala, pero tenemos que llegar a eso, y lo hacen tal vez por medio del Instituto del Seguro Social, la rehabilitación y reubicación de las personas que son muy sensibles a algún contaminante. Entonces, la palabra clave para el médico en la salud ocupacional, el espacio donde se debe sentir a sus anchas, es en la vigilancia de la salud. La definición está en una norma técnica española, 471, que está homologada en toda Europa y que es parte del conocimiento universal, que la pueden encontrar con esta referencia. ¿Y qué es lo que dice? Simplemente que en la vigilancia médica existen dos enfoques, uno individual y uno colectivo. El individual es un sistema de vigilancia de riesgos profesionales. Y un colectivo y notificación es donde entra ya la investigación de los incidentes. Aquí no hablamos de accidentes, hablamos de incidentes. Entonces, ¿qué es lo que se va a encargar la individual? Y ese es el quehacer de todos los días. Desde que entramos a la Facultad de Medicina, nos enseñaron a hacer esto. Solo que ahora lo que tenemos que dirigir hacia el ambiente laboral. Iremos viendo lo que son las otras partes. El sistema de vigilancia individual tiene de riesgos profesionales, tiene tres metas objetivos. Uno es la detección precoz de las repercusiones de las condiciones de trabajo sobre la salud. Otro es la identificación de los trabajadores especialmente sensibles, como este caso que les conté del que entra a un área contaminada. Y la adaptación de tareas del individuo al trabajador. Esta entra en un conflicto cuando se nos pide que hagamos un examen preempleo y lo que hacemos es al revés. Ver qué necesita la tarea y ahí metemos a la gente. Ah, no, ese no cabe, entonces otro. Pero también la empresa se debe comprometer que algunos trabajadores tienen condiciones especiales. Son mujeres con la posibilidad de embarazos, son personas que tienen SIDA, son personas con alguna minusvalía, que normalmente todos tenemos eso. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuáles son los instrumentos? Uno, los controles biológicos. Medir metabolitos de los contaminantes en los fluidos corporales. Dos, las pruebas de cribado, que se los hacemos a todos como una pesquisa para ver quién es el que cae. Y la vigilancia de la salud propiamente dicha. ¿Cómo hacemos eso? Yo creo que a todos nos lo enseñamos cuando estaban en la Facultad de Medicina. Estudio de la historia clínica del trabajador. Tenemos que hacer una historia médica laboral. Estudio de la historia laboral y riesgos actuales y anteriores. O sea que tenemos que reelaborar nuestra ficha médica, considerando no solamente los riesgos y peligros que tienen los trabajadores, sino que también los que tuvieron en otras empresas. Uno no entiende si no está en un área de ruido cómo está sordo este señor. Y es que viene de trabajar 15 años en una empresa donde tienen más de 85 decibeles, trabaja 12 horas y resulta que cuando lo llaman hace otra cosa. Los estudios de abstencionismo o las causas en los registros normales también de enfermedades. El examen médico es un instrumento entonces de la vigilancia de la salud y busca detectar los efectos de las condiciones de trabajo. Ese es el cambio, dijéramos, de perspectiva. La evaluación debe considerar tanto dentro de la jornada laboral como fuera de ella, como lo vamos a ver más adelante.
Cuando hacemos un expediente médico laboral y vamos controlando a la gente, tenemos que ver la evaluación de la salud del trabajador, pero también la vigilancia de la salud alrededor del trabajador y en el medio donde está el trabajador y de todos los trabajadores. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo que ya sabemos, hacemos una buena historia, una buena exploración. Si es necesario, hacemos las pruebas complementarias, funciones de riesgos inherentes del puesto de trabajo, o sea que tenemos que saber qué tarea va a hacer él. Nadie puede hacer. A mí me llamaba un colega internista, mira, me dice, ¿y qué tenemos que hacer para hacer un examen preempleo? Bueno, yo lo primero es ver qué es lo que va a hacer el trabajador, para ver si sus condiciones se adaptan, si no va a correr un riesgo para realizar esas tareas. La exploración clínica, bueno, la descripción del puesto de trabajo y tiempo de permanencia en ese puesto. Riesgos detectados en el análisis de condiciones de trabajo y medidas de control. Y antecedentes médicos laborales de la empresa, puestos, tiempo, riesgo, accidentes, secuelas, enfermedades profesionales. Antes se tenía hasta un indicador del grado de accidentalidad de una persona. Mejor no, porque anda accidentándose cada rato. Eso ya quedó en el olvido. Bien. Por eso nosotros consideramos fuera del ambiente laboral a la persona. ¿Cómo viene la persona a trabajar en la empresa? Sus condiciones, su psicología, su cultura, sus ideas, sus valores, que muchas veces van a reñir con los valores de la empresa. Le van a estar diciendo, póngase el casco, ay, ¿para qué? O póngase los tapones. Miren, yo he entrado a una planta donde unos andaban con tapones y los otros andaban como un estetoscopio, ¿no? Algo así. Entonces, las dietas, si son gorditos, la estructura, en fin, lo que es la persona. Y eso es lo que vemos antes de entrar. Y le tenemos que dar el seguimiento. Estoy siendo rápido para que capten, ¿verdad? Dentro del trabajo, aquí lo que vemos son los contaminantes y las condiciones generales. ¿Cómo va a afectar esta persona que entró sana, más o menos sana? ¿Y cómo va a salir? ¿Verdad? ¿Cómo va a salir esa persona? En algunos lugares, y antes en el antiguo reglamento de higiene y seguridad, pedían de que se hiciera un examen también a la salida de los trabajadores. Claro, cuando alguien lo despiden de una empresa, ni a Dios, ¿verdad? Bien, la vigilancia colectiva y notificación. También en la misma norma técnica 471, a mí me gustaría, del Instituto Nacional de Higiene y Seguridad de España, me gustaría hablar de lo que son las notificaciones. Aquí estamos hablando de una notificación interna de la empresa, que normalmente el que detecta el incidente lo tiene que comunicar. Se tiene que hacer una investigación del incidente. Pero también hay por obligación de reportar los accidentes, las enfermedades laborales y los incidentes al Ministerio del Trabajo y al Seguro Social. Existen hasta formatos que se pueden reportar este tipo de. ¿Que por medio de qué registro? Lo que queremos en la vigilancia colectiva es un registro sistemático de los episodios relacionados con la salud. Ahí vamos a hacer como una recopilación de todo lo que vimos en las fichas médicas, en las pruebas de cribado, en los análisis biológicos. Todo tiene que generar un documento que hable de qué vigilancia se le está haciendo y por qué. Recopilación de información sobre enfermedades y accidentes del lugar de trabajo. Depuración y análisis de datos. No solo se trata de, bueno, se encontraron 10 causas de enfermedades en la empresa. La primera son problemas respiratorios, la segunda son diarreas. No. Tenemos que hacer una recopilación. ¿En qué nos vamos a fundamentar? En todo lo que es la evaluación de riesgo.
en todo lo que son las intervenciones, en la verificación. O sea, tenemos que generar un documento. Utilización de los datos que van a servir en la planificación de las acciones de intervención. Si ustedes se recuerdan, eran 4 pasos, 4 procedimientos casi obligatorios. Son identificación de peligros, evaluación de riesgos, plan de intervención, que sería este, y la evaluación de las acciones preventivas. O sea que la estrellita que tiene el médico para hacer la vigilancia médica está en casi todos. La epidemiología laboral, primero, hay epidemiólogos especializados. Hay una definición que pongo aquí, usa los mismos instrumentos, con la diferencia que el enfoque es laboral. Tiene un objetivo igual, la prevención. ¿Y qué es lo que pretende? Igual, identificar, pero establecer relaciones causales. Ahí nos encontramos con todos los estudios longitudinales, transversales, con toda esa, volvemos, competencia que debe generar el médico, informarse, prepararse para un área que es una especialidad dentro de la medicina, que es la epidemiología. Normalmente nos conformamos con llevar una serie de estadísticas y de indicadores, de frecuencias, qué sé yo, de accidentalidad, de morbilidad y asociaciones con los laborales, pero también nos tenemos que involucrar con la investigación de las causas. Ejemplo, viene el jefe de recursos humanos y me dice, tenemos 100 trabajadores, la verdad que él no habla así, tiene una voz un poco más chillona, pero tenemos que ver por qué cada turno referimos al Seguro Social 7 personas que se le elevan la presión. Yo creo que es el calor que hacen las plantas. No, hay que investigar porque estas 7 personas de cada turno, o sea, es el 7%. En una planta que el ruido va de 85 a 90 decibeles, donde hay ya documentado que la elevación del ruido puede afectar la presión arterial porque el ruido es un fenómeno físico y puede afectar. Entonces, para esto sirve, para que incorporemos ese tipo de estudio. Esto es un trabajal, pero nos da un valor en las empresas. Da un valor extra a lo que estamos haciendo. Da un valor extra que también tenemos que ver 10, 15 pacientes por jornada con enfermedades comunes. ¿Para qué nos sirve? Identificación y búsqueda de causas, identificación y búsqueda de efectos, control de riesgos laborales, establecimiento de prioridades, evaluación de intervención y valoración del nivel permisible de exposición. Cuando ustedes leen los TLBs, muchos temas están en investigación y ese tipo de investigación tiene que ver con los datos que se generan en los puestos de trabajo. Muchas muchos estándares de los TLBs son modificados. Ahora nos dicen que deben ser 85 decibeles en 8 horas. Puede ser que después de una investigación nos demos cuenta que a menor intensidad pueden estar causando daños a la salud. Otra cosa, que el ruido no solo causa daños auditivos, también causa daños no auditivos. En fin, todo eso no nos puede dar una investigación. Por eso es una responsabilidad nuestra capacitarnos en epidemiología laboral. Las características de la vigilancia son están garantizadas por el empresario. El empresario es el responsable. Específicas en función de riesgo. No pueden estar haciendo cosas que no hayan sido identificadas en la evaluación de riesgo. Si no hay ese riesgo en la empresa, no lo tienen que hacer. Voluntaria. Aquí pasa algo. Aquí lo que importa es la salud de todos. Puede ser que una persona se está oponiendo. Entonces es cuestionado que sea voluntario, porque obliga la necesidad de el daño sea colectivo. Me voy a expresar mejor. Si nosotros tenemos que investigar algún problema,
tendríamos que contar con el consentimiento del trabajador, pero el trabajador posiblemente no quiera. Pero ese es un impedimento para establecer y clarificar qué es lo que está pasando. En ese caso, en algunos lugares, la ley obliga a que por principio él debería de colaborar. Confidencial. Normalmente, toda esta información que se ha recopilado debe estar guardada en los expedientes. Ahora bien, cuando se presenta un informe preempleo, solo se dice apto, no apto o apto con reparo. Y los que le pagan por el informe van a estar muy agradecidos que le van a pagar por 3 palabras. Pero la ética requiere de que sea confidencial, que no se vaya a usar ciertos datos médicos para despedir a las personas, simplemente para asegurarse de que están siendo protegidos. Esa es nuestra función. Nosotros no somos la selección de personal, nosotros estamos comprometidos con la salud de las personas, con la protección, con la prevención de riesgos laborales. La duración. Todos estos procesos tienen que ir desde el principio, en medio, después y hasta después del trabajo. En algunos lugares se pide que se guarden los expedientes de 30 a 40 años. Y eso solo puede ser abierto por un médico o un juez, ¿verdad? Una orden legal. El contenido. Bueno, ya hablamos del contenido y la documentación y que debe ser gratuita en un momento donde nada es gratuito, ni los saludos. Pero sí, el patrón se compromete a que esta evaluación sea gratuita. En algunos casos se han dado de que para el preempleo se les exige que ya lleguen con hematología, heces y orina. Lleva esto, esto y esto, pero la obligación es que sea gratuita. Para conseguir sus metas, la vigilancia de la salud deberá considerar, esto ya lo había vivido. No, ¿verdad? Conocer los riesgos a los cuales están expuestos, ya lo habíamos hablado. Establecer metas y conseguir a corto y mediano plazo, que se van a conseguir. Establecer protocolos de actuación respecto a cada riesgo. Esto es importante, porque este es uno de los frutos de la vigilancia. Nosotros tenemos que establecer un procedimiento, un protocolo, cómo se va a actuar en determinados casos. Ejemplo, si tenemos espacios confinados, trabajos de altura, tiene que haber un protocolo médico que hable de eso, que lo valide. Si alguna persona está expuesta a vibraciones, tiene que haber un procedimiento médico que valide también que esa persona no va a ser afectada por la vibración. Elaboración del plan preventivo para cada riesgo, ya lo habíamos hablado, y actuar en conjunto con las otras disciplinas, ya lo habíamos hablado. La que se lleva la estrellita es verificar la efectividad de las medidas de control. ¿Quién hace las medidas de control? Todos. ¿Quién las verifica? El médico. ¿Por qué? Porque es el que certifica que va a ocasionar o no un daño. Por lo tanto, esa se lleva el premio de la noche, la estrellita. Podría ser una carita alegre. Un mapa accesible es esto. Este es nuestro ámbito. Actuación coordinada con las disciplinas, diseño, identificación, plan de prevención, formación de trabajadores, la vigilancia de la salud, que es lo que hemos estado, el último tema, que puede ser individual y colectiva, con las cosas que va generando esta vigilancia. No podemos negar que somos médicos y tenemos que seguir viendo atención de urgencia y lo que es asistencial, y la promoción de la salud laboral. Igual va a ser individual y colectiva. Son muy conocidos la promoción, la estrategia de autocuido en las empresas, ¿verdad? Donde se les da la información a los trabajadores para que ellos tomen las acciones por su cuenta y riesgo. Ya casi vamos terminando. Entonces lo que quiero hacer es dejarle medio atontada a la gente para que el doctor Enrique la remate. Realidad nacional. Fundación del Seguro Social, 30 de octubre de 1946. Casi choca la reunión que hay en Washington con los países centroamericanos en 1925, donde Estados Unidos nos pide que por favor consideremos eso. Y obedientemente, y por una serie de coyunturas históricas y políticas, se forma el Instituto de Protección de los Trabajadores.
Y 10 años después, o sea, vamos lentos pero seguros, ¿verdad? Hacemos el primer reglamento de higiene y seguridad. Este es el Día de los Inocentes, 28, no. 1957. Y desde entonces, como Johnny Walker ha sido tan campante, con cosas que dicen así, llega el inspector y dice, hay ruido. Y los de la empresa le dicen, no, no hay. Ah, bueno, no hay. O sí hay ruido. Sí, yo creo que sí hay ruido. No, no hay ruido. No, el inspector dice que sí hay ruido. No había ningún criterio, ningún estándar para ver qué era el ruido permisible. Y así eran muchos puntos de la regulación. En un documentillo, no recuerdo cuántas páginas, era bastante pobre, pero era un primer paso. O sea, no empezamos todos caminando, empezamos gateando. ¿Cuál es nuestra realidad? Se han reportado 24.500 accidentes laborales. Eso es un éxito que se den esas frases, esos números. Muchos son osteomusculares, hipoacusia y accidentes en moto. Eso es algo que preocupa al doctor Maynor Mejía, que es el jefe del Departamento de Prevención del Seguro Social. ¿Por qué le preocupa? Porque cada vez que atropellan a un repartidor, está un promedio de 14 días que le cuesta a los contribuyentes o cotizantes del Seguro Social cerca de 34,000 quetzales. ¿Verdad? Lo que le va bien. Ahora bien, ¿cuál es la población económicamente activa de Guatemala? Informe del Banco Mundial, del Instituto Nacional de Estadísticas, del Banco de Guatemala, ubican en 6.8 millones, 6 millones.8 la población económicamente activa. ¿Quiénes son la gente que está afiliada al Seguro Social? Aquí lo tenemos, al 2015 eran 1.300.000. ¿Qué quiere decir eso? Que quedan cerca más de 5 millones de personas que no están cubiertas. Por eso es lógico pensar que solo hay 24,000 accidentes, sabiendo que a veces la Cámara de la Construcción ha reportado hasta 3 muertos semanales de albañiles en la construcción. Ahora bien, la mayoría de empresas en Guatemala está en la informalidad. Se habla del 65%, que ese es el 1.300.000. Ahora bien, el 65% está en la informalidad. No sabemos qué es lo que está pasando. No sabemos, la ley dice que se deben cargar 55 kilos. Y los sacos de cemento pesan 100 libras, un quintal. Y los albañiles se suben hasta con 3. No sé si han visto los albañiles que, así, chaparrito, y ¡pum!, con 3 sacos de una vez. Órale, échame otros 3. Entonces no miran ni idea. Y el día que se lesione, como a veces son lesiones que van siendo progresivas, que empiezan solo con algunas lumbalgias, pero terminan perjudicando y lesionando e incapacitando a estas personas, cero protección para ellas. En ese bonito contexto, internacionalmente las normas no pueden presionar, porque la gente que le interesa normalizarse y cumplir certificaciones son empresas que exportan normalmente, ni siquiera los que están en la formalidad, sino los que exportan, porque de afuera le están exigiendo. El que mira internamente simplemente se hace el ojo pacho. Ahora bien, pero como afuera no son tontos, entonces dijeron, si las normas no los convencen, presionemos para que haga leyes. Entonces la famosa reglamento del 1957 se actualiza. ¿Y qué nos dicen? Se hace un acuerdo gubernamental del
229 del 2014 y todavía se hacen algunas reformas, el 33-2016. ¿Para qué? Para que haya un nuevo reglamento que se adapte a las exigencias tanto nacionales, internacionales y que para que protejan a los trabajadores. Esta tiene un objetivo muy claro. La ley, ya ahora sí, tiene un objeto, la mismo que se ha estado hablando desde hace mucho tiempo: crear lugares de trabajo saludables y seguros y productivos. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? La formalidad. No, todas las personas que trabajen están sujetas a la aplicación de la ley. No se queda nadie afuera. El instrumento, ahí ya nos dicen qué instrumento usar. O sea, el reglamento llegó hasta ahí. Pero hay otra gente que está generando una serie de instrumentos. ¿Para qué? Para hacer un plan de prevención. ¿Qué es un plan de prevención? Ya lo habíamos hablado. Establecer las condiciones generales de la empresa, la evaluación de riesgo y la planificación de las actividades preventivas. Como les dirá el doctor Enríquez, está especificado cuál es la función del médico en la nueva ley. Y esto es algo que no es esto, pero es parte de. Se llama el Plan de Salud Ocupacional. Eso es lo que la ley es específica y que es parte del plan de prevención. ¿Y en qué parte está? Pues en todo. En todo. Lo menciona, ya lo verán con el doctor. Y como aquí se me acabaron las transparencias, aquí termino. Les agradezco mucho y espero que haber sido suficientemente claro. El acuerdo gubernativo. Las leyes de Guatemala, por obligación o no por obligación, o por compromiso, porque lo hayan firmado o no lo hayan firmado, pero ya salió una ley y nos dieron un lugar. Y nos dieron un lugar a los médicos de Guatemala, principalmente desarrollando el acuerdo gubernativo 229-2014, pero como no les gustó, le hicieron unas reformas a más de 150 artículos y pues pasó la reforma al 33-2016. Luego ya entramos nosotros acá, en donde, perdón, ¿cuál es el objetivo general? Principalmente para las empresas que sean, ya sean, que es lo que hablaba el doctor Munez, el 65-70% son en la informalidad, el 30 o 20% están en el seguro social. Bueno, la gran mayoría podemos trabajar en el seguro social. Entonces tenemos que hacer un plan de salud y seguridad ocupacional. Pero el médico que diga, tiene que ser firmada por un médico colegiado e inscrito en el Ministerio de Trabajo. Señores, solos no podemos. Aquí tienen que estar apoyados por todo un sistema, como dijo el doctor, de reclutamiento de personal, de los ingenieros que conocen el proceso. Y otra de las cosas, dejen la bata, pónganse el equipo de protección personal y bajen a los procesos y bajen a conocer la industria en donde están. Bueno, entonces, ¿cuáles son los fundamentos legales? Tenemos la Constitución Política, tenemos los artículos del 93 al 100, el Código de Trabajo del 197 al 205 y adicionalmente tenemos también el Acuerdo 23-2017 donde se forman los comités bipartitos. Este acaba de salir ahorita en marzo del 2017. Y los internacionales, que es el 161. ¿Qué es lo que tenemos en esta situación? Primero que nada, dice que todos los empresarios y todas las personas responsables deben de implementar un programa de seguridad y salud ocupacional dentro de la empresa que vaya relativo a las operaciones de trabajo, a los suministros y mantenimiento, a las edificaciones y a lo que son resguardos de máquinas y todo. Aquí pareciera ser ingeniería, pero no, definitivamente que no. Nosotros entramos en el capítulo 3 de servicios de atención de urgencias médicas y servicios de atención a la salud, capítulo 3. Aquí, ¿qué nos dice? Nos dice que todo patrono que cuente con más de 10 colaboradores debe de realizar y conformar un comité bipartito, el acuerdo 23-2017. Aquí entran todos, no tiene que ser el doctor el que tiene que hacer solo el plan, señores, tienen que ser todos, ingenieros, reclutamiento, psicólogos,
hasta incluso el mismo personal que conoce más que nosotros el proceso. Y eso es importante. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? El médico tiene que ir a inscribirse al Ministerio de Trabajo para estar registrado y poder firmar el plan de salud, aunque sean médicos colegiados. Esto es importante. ¿Por qué? Porque tiene que ser un plan de salud y seguridad ocupacional firmado por un médico colegiado y registrado en el Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo. Bueno, aquí empezamos. Aquí nos dejan la responsabilidad. Pero es una responsabilidad que solos no podemos. ¿Qué sabemos nosotros del reclutamiento? ¿Qué sabemos nosotros de la información de la empresa? ¿Qué sabemos de los procesos? Pues como dijo el doctor, dejemos el escritorio, dejemos la clínica, pongámonos las botas, pongámonos el casco y bajemos al proceso. El plan debe incluir lo siguiente. Son varios aspectos bien importantes. Primero que nada, realizar un perfil de los riesgos. Debemos conocer la empresa, los riesgos a la cual la empresa y en donde nosotros trabajamos. Debe contar con un sistema de vigilancia a la salud, que lo vamos a desarrollar después, un sistema de vigilancia epidemiológica laboral en accidentes y enfermedades. Debe de contar con una programación y metodología de capacitación, información, inducción, sensibilización para todos y cada uno de los puestos de trabajo individuales y colectivos. Y adicionalmente debe de contar con un botiquín, que los que tienen empresas ya saben cuánto les piden en los botiquines. Entonces, aquí es bien importante. ¿Por qué? Nosotros tenemos una responsabilidad dentro del comité bipartito, o sea que no estamos solos. Nosotros debemos de llevar una estadística en el sistema de gestión de todos los riesgos de accidentalidad, enfermedad y de todas las situaciones que ocurren dentro de la empresa. ¿Qué es lo que nos dice? Nosotros estamos en el último lugar, más de 500 personas en una empresa, debe de tener un médico colegiado por jornada de trabajo. Sí, pero mi empresa trabaja 24 horas, entonces debe de tener otro médico trabajando por la noche, ¿sí? Y entonces debe tener 3 médicos por 8 horas, o bien estar contratando médicos que trabajen 12 horas o más, dependiendo lo que la empresa le vaya presentando. Entonces, esto es importante porque aquí entramos a batear nosotros. Pero, en el artículo 303, para los servicios de salud, en los lugares de trabajo, se definen los siguientes niveles, porque tenemos 500 colaboradores, y ahí entramos a batear nosotros. 3 niveles de atención. Vamos a desarrollar cada uno de estos, pero como pueden ver, el servicio de salud, donde se cuente con un médico laboral, debe de desarrollar los 3 niveles de atención. Esto está en el artículo 303, ¿ya? Así que no es nada nuevo. Primer nivel de atención, promoción de salud, en el que incluye divulgación, vigilancia epidemiológica, capacitación y programa de inmunizaciones. Segundo nivel, historia clínica, como decía el doctor Munez. Adicionalmente, los exámenes médicos preempleo, que es importante, que se lo vamos a desarrollar después. Lo que son los diagnósticos precoces de enfermedades y de accidentalidad también, vigilancia epidemiológica y gestionar la reducción del tiempo de exposición de los colaboradores en el puesto de trabajo. Aquí entra higiene industrial. Y otra de las situaciones que tenemos que gestionar la reubicación de todo colaborador que pase después de 3 meses fuera de la empresa por algún accidente laboral. Bueno, perfil de riesgo. Primero que nada, ¿qué tenemos que hacer? Un sistema de gestión, el cual lleva el ciclo de Deming, de sistema de mejora continua, en donde nosotros tenemos que hacer una política, tenemos que hacer una planificación, tenemos que hacer todo un sistema de gestión en el cual vamos a trabajar. Sí, doctor, pero nosotros no nos vamos a certificar. Sí, pero tienen que tener, si hay evidencia, existe, si no hay evidencia, no existe, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero que nada, tenemos que saber en dónde se encuentra clasificada nuestra industria según el riesgo, ¿ya? Si nuestra industria es de acero, si nuestra industria es de manufactura, si nuestra industria es de aceite, si nuestra industria tiene alguna actividad comercial, es alto, mediano, bajo. Luego, tenemos que hacer un checklist de todo el acuerdo gubernativo, dependiendo a lo que se dedica la actividad laboral de nuestra empresa. Y entonces nosotros colocamos qué artículos estamos conformes y qué artículos no.
y nos situamos en un lugar. ¿Qué lugar nos corresponde para hacer los riesgos? Yo utilizo el método simplificado de España para realizar la evaluación de riesgos. Utilizo el checklist de las OSAS 18.000, como ya lo explicó el doctor, va a cambiar. Aquí contemplo si hay o no hay, se hace una serie de preguntas a ver si la empresa califica o no califica dentro de la misma, perdón que vayamos así. Luego, realizo los puestos de trabajo. Yo puedo tener 800 colaboradores, puedo tener 500 colaboradores, pero solo tengo 20 puestos de trabajo, solo tengo 10 puestos de trabajo en una empresa textil, en una empresa de lo que es minería, en lo que es sector de lo que es específicamente de la construcción o empresas de laboratorios. Depende, no necesariamente tienen que haber, vamos a poner los 800, no, que quiere ir el doctor tal, que quiere la doctora tal, no. Somos 30 médicos, un puesto de trabajo, ¿ya? Eso es importante. Identificación de riesgos, ¿cómo lo voy a hacer? Definitivamente tenemos que conocer que hay riesgos físicos, químicos, psicolaborales, ergonómicos, psicológicos, mecánicos. Todo esto ya lo mencionó el doctor, pero cada uno tiene su particularidad que tenemos que saber identificar para poder hacer la evaluación de riesgos. ¿Sí? Todo esto lo vamos a establecer con los niveles de riesgo que en el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo nos hablan de esto. Ahorita en Guatemala creo que ya hay una norma, o ANOR creo que ya estableció una norma para la realización de riesgos. Entonces, no podemos decir que no existe, pero ya hay una ISO en Guatemala para esto. Entonces, es importante que más o menos viene a tener similitud con las normas internacionales para que nosotros no quedemos fuera de. Entonces, aquí nosotros ya hacemos la ponderación de la probabilidad por el nivel de riesgo, la consecuencia, y determinamos si el riesgo es moderado, tolerable, trivial, tolerable, moderado, importante o intolerable. De esto podemos decir, si puede seguir la empresa trabajando, llega el inspector del Ministerio de Trabajo y nos dice, es que usted tiene un riesgo intolerable, usted tiene que parar el proceso. Pero hay 5 situaciones en las cuales ustedes van a controlar un riesgo, un peligro y esto. Esto lo van a establecer ustedes conforme ustedes vayan metiéndose cada día más en esta situación. Por eso les decimos, ya dejen su tacucha en la clínica y pónganse y váyanse a los procesos. ¿Qué vemos entonces? Luego lo establecemos en una matriz de riesgos que vamos a realizar. Ahí vemos por puesto de trabajo. Y vemos para poder realizar ya los sistemas de vigilancia que el doctor explicó y vamos a establecer qué es lo que vamos a trabajar con ellos. Luego, ya nosotros aquí con esto, vamos a establecer un sistema de vigilancia a la salud. El sistema de vigilancia a la salud, ya lo dijo el doctor, no vamos a entrar más en esto, porque nosotros tenemos que ir estableciendo, verificando, pero ante todo creando indicadores para poder tener la vigilancia a la salud de todos y cada uno de nuestros colaboradores. Pero, ante todo, cuando ya nosotros tenemos elaborado el riesgo, sabemos dónde está localizada nuestra empresa, cuál es el riesgo que nuestra empresa tiene, nosotros ya podemos empezar a trabajar en esto. Los 3 niveles de atención que nos toca al médico establecerlo. Pero el médico solo no lo puede hacer. Reclutamiento nos manda a las personas para que nosotros le hagamos el examen de ingreso, pero nosotros tenemos que saber qué sirve el puesto de trabajo. No es lo mismo un médico que trabaja en agentes biológicos que un médico que trabaja en minería, que un médico que trabaja en una cementera, definitivamente no va a tener los mismos riesgos. Entonces, cada plan, cada sistema de vigilancia es completamente distinto. Aunque puede redundar, pero es completamente distinto. Primer nivel de atención, promoción de la salud, divulgación preventiva y capacitación. ¿Es lo mismo divulgación preventiva y capacitación? Definitivamente que no. Podríamos decir que en la inducción entre la capacitación del puesto de trabajo, donde nosotros vamos a establecer cómo va él a utilizar su equipo de trabajo. La divulgación preventiva, podemos hablar de enfermedades respiratorias, enfermedades diarreicas, podemos hablar de ese tipo de situaciones. Pero
Dentro de la vigilancia epidemiológica está la vigilancia epidemiológica laboral, que habló el doctor, y que no vamos a redundar, donde entramos a la investigación de enfermedades y la investigación de la accidentalidad llevando los indicadores. Es un trabajal. No es lo mismo el médico del puesto de trabajo que el médico laboral. Por favor, pidan un espacio para que ustedes puedan llevar todos estos indicadores. Si no, no lo van a poder hacer. Examen preempleo, saber cuáles son los riesgos para poder dar si es apto o no es apto. No van a poner a una persona de 200 libras a tener un trabajo de producción en donde tenga que caminar más de 8 horas o estar parado, porque vamos a tener problemas serios. Luego, segundo nivel de atención, la historia médica ocupacional, los exámenes médicos, los laboratorios. Aquí vemos todas las empresas que trabajan con fertilizantes o situaciones de tóxicos o petroleras. Tenemos que estarles haciendo cierto tipo de evaluación para ver si hay daño hepático por los niveles toxicológicos que manejan ellos o la exposición y el riesgo al cual están expuestos. Entonces tenemos que hacer una buena historia, tenemos que hacer exámenes médicos periódicos, ¿verdad? Tenemos que estar haciendo los exámenes médicos de control anual y los exámenes después de lo que son ya cuando la persona ya deja de laborar dentro de la empresa. Como dijo el doctor, muchas enfermedades no van a aparecer al principio, van a aparecer 20, 30 años después de que la persona estuvo trabajando ahí. El ejemplo que puso él, de la persona que entra a trabajar, tiene más de 85 decibeles de exposición, a los 20 años le dan un diploma, y aquí viene fulanita a recibir el diploma, y la otra se queda sentada, ni oyó su nombre. Ahí ya tenemos una enfermedad laboral. Primeros auxilios, básicamente vamos a tener que dar las capacitaciones, pero la gran mayoría no lo están dando los médicos. Lo están dando personas extrañas o personas que no tienen ninguna competencia. Y ahí viene la situación, nos están quitando el espacio. Ahorita nos está dando un gran espacio para poderlo trabajar nosotros. Bueno, otra de las situaciones es el sistema de vigilancia, tanto individual como colectiva, como decía el doctor, y gestionar la reducción del tiempo de contacto. Aquí es higiene. Aquí entramos a medidas administrativas, medidas de ingeniería, medidas al personal y monitoreos biológicos principalmente. Esto es en el segundo nivel de atención. Tercer nivel de atención, toda persona que sufre un accidente y pasa 3 meses después fuera del trabajo. Esta persona tiene que ser nuevamente reevaluada, tiene que ver si verdaderamente es capaz de hacer ese trabajo. Si llega amputado, no lo vamos a poner en una línea. Si llega sin una mano, no lo vamos a poner a hacer otra cosa. Tenemos que reubicarlo, definitivamente. O bien, tratar de ver qué podemos hacer con él para que él no pierda su trabajo. Hablando del contexto laboral, el contexto de la salud y en el contexto de la gestión específicamente de la toma de decisiones, pero eso no lo toma el médico. Eso lo toma un comité bipartito y lo toma todas las personas que trabajan ahí. Ahorita al médico le están dejando, usted hágase la vigilancia, usted hágase esta cosa, usted haga tal cosa, usted vaya a comprar el equipo, usted vaya. No, señores, tenemos que tener mucho cuidado porque ese no es nuestro trabajo. Sistema de vigilancia epidemiológica de accidentes y enfermedades profesionales dentro de la empresa. Aquí nos habla de la vigilancia epidemiológica en el trabajo, que ya el doctor ampliamente lo dijo. Tenemos que determinar primero el ciclo de Deming, que es planificar, hacer, verificar y actuar, y se vuelve a repetir la misma situación donde nosotros vamos a ver si verdaderamente el plan o el sistema de vigilancia que nosotros hicimos está dando resultado y que vamos a trabajar nuevamente. ¿Bajó, no bajó? ¿Bajaron los riesgos? Ya tenemos categorizados los riesgos. ¿Baja o no baja? Es bien importante hacer las preguntas. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Tratar de ver los incidentes, los accidentes y todo este tipo de situación para poder dar la capacitación, inducción y todo a las personas que van a trabajar con nosotros. Si ustedes se la llevan de Superman, ahí se van a quedar vestidos y alborotados. No van a poder hacerlo todo, porque si ustedes no tienen la ayuda de reclutamiento, de recursos humanos, de los ingenieros que conocen los procesos, ustedes no van a poder llevar un buen sistema de vigilancia a la salud y un buen plan de salud dentro de la empresa que están. Esto es importante porque ya nosotros tenemos el diagnóstico de la situación, vamos a dar un planteamiento, vamos a reestructurar
y vamos a ver si funcionó o no funcionó nuestro sistema del plan de gestión o plan de salud que hicimos. El plan de salud solo nos dice, aquí estamos y empezamos en tal nivel. Al año, esto fue en el 2016, ahorita en el 2017, los que ya lo implementaron ya tienen que estar haciendo esta revisión. Ya tienen que estar viendo si el plan que ejecutaron y lo que están haciendo funciona o no funciona. Y eso es importante. Programa de capacitación, la metodología. Aquí es bien importante la metodología. ¿Qué vamos a hacer? Principalmente para comunicar, sensibilizar, dar la inducción a cada una de las personas. En el primer nivel de atención nos hablan de la promoción de salud, en lo que es divulgación preventiva y capacitación. Vamos a hacer un objetivo. Primero que nada, que conozca los riesgos de trabajo. Segundo, que tenga capacitación de todo lo que son los procesos de trabajo. Que tenga procedimientos de trabajo seguros. Pero eso lo saben los ingenieros, no lo saben los médicos. Y los médicos tienen que trabajar en esto. Aparte, la capacitación en salud. Aquí nos habla de la ley de VIH, nos habla de enfermedades respiratorias, nos habla de todo lo que es específicamente la situación de salud que se está viviendo en Guatemala. Y otra de las situaciones es la capacitación a los colaboradores de salud preventiva, que muchas veces no se lleva porque las personas llevan las enfermedades de su casa a la empresa. Entonces tenemos que estar bien conscientes de este tipo de situaciones. Cronograma de temas, perdón, muy cargada, de enero a diciembre, con los días, los temas de capacitación y a qué área lo van a dar. ¿Cómo lo van a dar? ¿Cómo lo van a estructurar? ¿Cómo van a hacer ustedes cada uno de ellos? Van a hablar de la inducción a la salud, van a hablar del lavado de manos, alimentación nutritiva, ejercicios, la ley de VIH, que no se salvan de dar esa plática de enfermedades de transmisión sexual y VIH. El que no la tenga en su programa la tiene que implementar. Y otra de las situaciones, la prevención de enfermedades metabólicas, principalmente. Hay mucho hipertenso, mucho diabético, ya sabemos que es un problema a nivel nacional. Aparte de las enfermedades respiratorias y todo lo que viene de lo que es los ciclos de enfermedades en Guatemala. La metodología, cualquiera va a tener una metodología. Puede utilizar una hora de capacitación, puede utilizar talleres, puede utilizar solo 15 minutos de capacitación de lo que es salud, de lo que es seguridad. No necesariamente la tienen que dar ustedes si es de seguridad, de salud, sí la tienen que dar ustedes principalmente, por favor. Y adicionalmente, siempre verificar que la persona sí pudo captar el mensaje que se le dio. Esto es bien importante, porque si nosotros damos una charla, pero no vemos si el señor entendió o no entendió, él va a seguir usando la mascarilla de escapulario o de estetoscopio. Disponer de un botiquín. El botiquín es un dolor, porque creen que el botiquín es tener Alka-Seltzer, Salandrius, pastillas para el dolor de cabeza, pastillas para la menstruación de todas las secretarias. No, esto ya cambió. Eso no es así y ustedes lo saben. Tenemos un botiquín de padre, señor mío. A nosotros nos corresponde el de más de 25 colaboradores. ¿Ya? En muchos lugares ya se quitó la botella de alcohol, lo que hacen química y se quitan la goma los días lunes. Cuidado. Ustedes tienen que entregar eso bien. Tienen que entregar esa situación bajo responsabilidad. ¿A quién se lo van a dar? Tienen que capacitar a los brigadistas, a las personas que están con ustedes trabajando, porque ustedes no van a andar con el botiquín para arriba y para abajo. Ustedes probablemente están en su hora de almuerzo cuando sucede un accidente. Y eso es bien importante. Por eso es que ustedes tienen que tener, porque cuando llegue el Ministerio de Trabajo les van a pedir 5 cosas. 1, primero que nada, el plan de salud, el reglamento interno de trabajo, el botiquín, ¿sí? Y adicionalmente, lo que es dentro de esto, plan de salud, botiquín, reglamento interno de trabajo, lapsus, ya estoy cansancio definitivamente. Ahorita me voy a acordar. Entramos a lo que son los botiquines. Recuérdense que el botiquín no es el mismo botiquín en empresas allá en Petén, donde hay barba amarilla, que en una petrolera o que en una textilera. ¿Por qué, señores? Los riesgos, excelente, muy bien. Los riesgos son distintos. Entonces,
Nosotros tenemos que tener un botiquín, aparte del que exige el reglamento, tenemos que hacer un botiquín que sea acorde a los riesgos que la empresa tiene. Por eso identificamos a la empresa desde un principio. Pero si el médico no sabe dónde está, yo aquí estoy, en el colegio de médicos, en el 6º nivel. ¿Y qué hago aquí? A la hora de un temblor, ¿por dónde voy a salir? ¿Cómo voy a salir de aquí? Mejor me pongo mi bolsa, me echo concentrado y que me encuentren rápido. ¿Ya? Tenemos que ser bien conscientes. De ahí vemos que también hay que ser, ante todo, dependiendo del área, si es químicos, si hay riesgo de explosión, espacios confinados, como decía el doctor, tenemos que tener hasta equipos de protección para las personas que van a llegar a hacer el rescate, si no vamos a tener más muertos ahí. Y con eso termino. Aquí está el plan, eso es lo que nos pide el acuerdo. Nos están dando una gran responsabilidad. Ya la gente está trabajando para quitar el plan. ¿Por qué? Porque al doctor, el iluminado, dijo que había que hacer un protocolo de protección auditiva, entonces hay que comprar un audiómetro. ¿Y cuánto vale el audiómetro? ¿Y cuánto vale esto? ¿Y cuánto vale el otro? No, no lo quieren hacer. Entonces es bien importante que ahorita que tenemos esto y antes de que lo cambien, nosotros logremos que las personas y las empresas sepan qué es lo que es un plan de salud, la importancia de que ya no somos médicos de empresa solo para ver enfermedades, como decía el doctor. Muchas gracias, no le quito más el tiempo, solo Iris les va a decir el anuncio del congreso que va a tener la Asociación de Medicina del Trabajo. Buenas noches.